Babilonia es un nombre que probablemente te suene a la antigüedad en Oriente Próximo, aunque si nos referimos al imperio neobabilónico, debemos recordar dos cosas importantes. Una, que es el último gran imperio originario de Mesopotamia, y dos, que su mayor esplendor se dio durante la era del muy conocido Nabucodonosor el Grande. ¿Cómo fue el origen, auge y caída de este importante imperio de la antigüedad? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Para entender al imperio neobabilónico, sería bueno que ubiquemos primero a Babilonia en el mapa. Como sabrás, esta fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia cerca de la actual ciudad iraquí de Hilla, fundada tentativamente durante la era de Sargón el Grande. Es decir, formó parte del imperio acadio, el primer imperio de la historia del que puedes ver más a detalle en este video. A lo largo de los siglos, Babilonia estuvo bajo el dominio de diversos pueblos y si existe un imperio neobabilónico es porque hubo uno anterior, al que se conoce como Imperio Paleo-Babilónico, fundado hacia el siglo XVIII a.C. Sí, esta es la época del rey Hammurabi, quien promulgó el conocido Código de Hammurabi, una de las primeras legislaciones de la historia que fue inscrita en una estela de piedra. La esencia de este estado fue el idioma acadio, una lengua semítica lejanamente emparentada con el hebreo o el árabe, aunque también estuvo habitado por sumerios, hablantes de una lengua aislada que aportaron el primer alfabeto de la historia. Ya hacia el primer milenio antes de Cristo comienza el apogeo de los asirios, otro pueblo semítico que consolida también sus propios imperios. El que nos compete es el imperio neo-asirio desde el siglo X a.C., que se extendió en su máximo apogeo por Oriente Próximo y Egipto, y el cual llegó a someter a los babilonios por medio de su poderío militar y la instalación de reyes títeres que estaban alineados con sus intereses. Todo esto cambiaría hacia el siglo VII a.C., cuando Asiria comienza una era de conflictos internos. Esto va de la mano con la llegada de un nuevo grupo conocido como los caldeos, nómadas semitas relacionados a los arameos que se habían establecido al sur de Sumer desde el año 1000 a.C. En el 627 muere el último gobernador asirio de Babilonia, Candalanu, lo que representó el declive de este imperio. Aunque a decir verdad, la estocada final se da con la batalla de Nínive. En ella destaca el liderazgo del caldeo Nabopolassar, quien en una alianza con los medos que se habían asentado en Persia consiguen la derrota definitiva de los asirios, cuyo último rey, Sin-shar-ishkun, es asesinado durante la batalla. Nabopolassar se convierte así en el primer rey del imperio neobabilónico. En cuanto a los medos, no estaban interesados en obtener más territorios en Mesopotamia y continúa su expansión por Persia y Anatolia. Durante los años siguientes, Nabopolassar intentó consolidar el poder, enfrentando una nueva amenaza, la dinastía 26 de Egipto, la cual también aprovechó la decadencia de Asiria para expandirse. El primer emperador neobabilónico muere en el 605, siendo sucedido por su hijo Nabucodonosor II, apodado el Grande. Su primera gran hazaña fue la victoria definitiva sobre Egipto en la batalla de Carquemish. Tras ella, se consolida el poder babilonio en la región, dando inicio al periodo de esplendor de este gran estado. Como se mencionó, el idioma de los caldeos era sumamente similar al de los arameos y se convirtió en el idioma principal del imperio, aunque se siguió hablando el acadio y el sumerio, pero ya en menor medida. En cuanto a la religión, se siguió profesando la antigua fe mesopotámica y se adoró por sobre todo al dios Marduk. La figura del rey anteriormente había sido asociada con los dioses, pero ahora era solo considerado como un intermediario junto con la clase clerical. Regresando al gobierno de Nabucodonosor, se destacó por ser un constructor excepcional, al punto de dejar a Babilonia como una imponente e inmensa ciudad.
Algunas de sus construcciones fueron la puerta de Ishtar, el sigurat de Temenaki, dedicado al dios Marduk, y probablemente los muy conocidos jardines colgantes de Babilonia, los cuales habrían sido construidos en honor a su esposa, la Meda Amitis, pero no existen pruebas concluyentes de la existencia de esta maravilla de la antigüedad. Durante los años siguientes, Nabucodonosor II emprende nuevas campañas para concretar el sometimiento de los hebreos que vivían en los reinos de Israel y de Judá y que profesaban la religión judía. Hacia el 597, toma Jerusalén por la fuerza y destruyen el templo de Salomón. La respuesta de los hebreos se manifiesta en posteriores revueltas que no cumplieron su objetivo de deslindarse de Babilonia. Como represalia, Nabucodonosor ordena el cautiverio de Babilonia, en el que muchos habitantes del reino de Judá son deportados a la capital para ser esclavizados. Sí, una de las tantas opresiones mencionadas en la Biblia. Y hablando de la Biblia, se dice que en este periodo es que se comienzan a redactar algunos de los libros del Antiguo Testamento. Los judíos llamaron a Babilonia como la Gran Ramera en alusión al libertinaje que presenciaron allá, que incluía subastas de mujeres, prostitución e idolatría. Y claro, algunos asocian al Etemenanki con la Torre de Babel mencionada en el Génesis. Para la muerte de Nabucodonosor II en el 562, se había conquistado ya parte del sur de Anatolia, por lo que el imperio contaba con esta expansión. Comienza entonces un periodo de tremenda inestabilidad en el que se suceden 4 gobernantes en tan solo 6 años. Amel-Marduk, hijo de Nabucodonosor II y que reinó solo por 2 años, Neriglissar, que dirigió las campañas en Cilicia, Labashu-Marduk, asesinado en una conspiración a solo 9 meses de su toma del poder, y Nabonido, quien asume controversialmente en el 556. Resulta que el último rey no era caldeo, sino proveniente de Asiria, hijo de un gobernador arameo y de una sacerdotisa del dios Sin, por lo que fue más devoto de esta deidad en contraposición con la mayoría de los babilonios que aún adoraban a Marduk. Asimismo, delegó las campañas militares a su hijo Baltasar, por lo que no hizo más que ganarse el recelo del pueblo, a pesar que durante este periodo consiguen su máxima expansión. Para colmo de males, en Persia se iba forjando una nueva amenaza. Resulta que sus aliados medos fueron conquistados por los persas y liderados por el muy conocido Ciro el Grande, originario de Anshan, un territorio elamita que había sido avasallado por los medos. Para el 545, los aqueménidas ya se habían expandido por casi todo Irán y la península de Anatolia, rodeando completamente a Babilonia. En el 539 a.C., Ciro invade el imperio neobabilónico. Nabonido envía a su hijo Baltasar, pero este es traicionado por el gobernador de Asiria, quien cambia sus fuerzas al lado persa. Esto se dio en parte porque Ciro afirmó ser el vengador de Marduk, supuestamente airado ante el culto a un dios diferente por parte del rey Nabonido, por lo que sería el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia, aunque en realidad el rey persa tenía el zoroastrismo como religión. La batalla decisiva se da en Opis, en donde las fuerzas de Baltasar caen ante los persas. Se proclama así a Ciro como el rey de toda Babilonia y sus territorios quedaron incorporados oficialmente al imperio persa. Una de las primeras políticas del nuevo rey fue la repatriación de todos los exiliados, especialmente los judíos, a sus tierras natales. Asimismo, se restaura el culto al dios Marduk, por lo que Ciro se gana la confianza de la clase clerical y en general la del pueblo, aunque Babilonia haya terminado convertida en una satrapía de la persa aquemenia. Y es aquí cuando se da el inicio del declive de la esencia mesopotámica, es decir, de los idiomas acadio, caldeo y sumerio, así como de su religión, la cual no volvió a ser oficial en ninguna potencia. Sea como fuere, el legado de Babilonia y de Nabucodonosor II sigue presente como una parte importante de la identidad de los países de Oriente Próximo, por lo que la historia nunca los olvidará. ¿Conocías el auge y caída de Neobabilonia, el último imperio mesopotámico?
No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!